Buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 324. Leeré el primer verso. Ten mi vida que está consagrada a ti, Señor. Ten mis días que se irán solo en tu eterna loor. Ten mis manos que abrirán el impulso de tu amor. Himno 324. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Esta lectura se ha inspirado en la medicina en la ciencia cristiana. Leeré de la Biblia. Jeremías. Sube a Galaad en busca de medicina, oh hija virgen de Egipto, pero tus muchos tratamientos no te devolverán la salud. ¿No hay medicina en Galaad? ¿No hay un médico allí? ¿Por qué no hay sanidad para las heridas de mi pueblo? Le devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor. Segunda Crónicas. En el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Así que murió en el año 41 de su reinado. Lo enterraron en la tumba que había tallado para sí en la ciudad de David. Fue puesto sobre una cama perfumada con especies dulces y ungüentos aromáticos, y la gente encendió una enorme hoguera funeraria en su honor. Ezequiel. Hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevo de regreso por la orilla del río. Al volver, me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto.
Esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del mar muerto. Desde Engadí hasta Eglaim, toda la costa estará cubierta de redes, secándose al sol. El mar muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. Pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Salmo. Oh Señor mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Me levantaste de la tumba, oh Señor, me libraste de caer en la fosa de la muerte. ¿Qué ganaría si me muero, si me hundo en la tumba? ¿Acaso podrá mi polvo alabarte? ¿Podrá hablar de tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten misericordia de mí. Ayúdame, oh Señor. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. Juan. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero de qué sirve ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró, para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa de Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Marcos. Al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca,
con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: Silencio, cállense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó: si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible aflicción. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Mateo. Luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Él les respondió: si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. Y cuanto más valiosa es una persona que una oveja. Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Después le dijo al hombre: extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Entonces salió de esa región y mucha gente lo siguió. Sanó a todos los enfermos de esa multitud, pero les advirtió que no revelaran quién era él. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él. Miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final, hará que la justicia salga victoriosa, y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Santiago. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar,
El cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Hechos. Cerca de la costa a donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Salmos. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. Algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. No podían ni pensar en comer y estaban a las puertas de la muerte. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Éxodo. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron el lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. A continuación leeré de Ciencia y Salud con llave de las Escrituras de Mary Baker Eddy. ¿Cuál fue la primera, la mente o la medicina? Si la mente fue la primera y era existente de por sí, entonces la mente, no la materia, tiene que haber sido la primera medicina. Al ser Dios todo en todo, Él hizo la medicina, pero esta medicina era la mente. No pudo haber sido la materia, que se aparta de la naturaleza y del carácter de la mente de Dios. La verdad es el remedio de Dios. La verdad es el remedio de Dios. Y la verdad destruye solo lo que no es verdadero. De ahí el hecho de que tanto hoy como ayer el Cristo echa fuera los males y sana a los enfermos. Está claro que Dios no emplea los medicamentos o la higiene, ni los provee para uso del hombre. De otro modo, Jesús los hubiera recomendado y usado en sus curaciones.
Los enfermos están más deplorablemente perdidos que los pecadores si los enfermos no pueden confiar en la ayuda de Dios y los pecadores sí pueden. La mente divina jamás llamó medicina a la materia y la materia requirió de una creencia material y humana antes que pudiera ser considerada como medicina. Algunas veces, la mente humana usa un error para remediar otro. Forzada a escoger entre dos dificultades, la mente humana toma la menor para aliviar la mayor. Sobre esta base, salva de la inanición mediante el robo y calma el dolor con anodinos. El recinto solitario de la tumba le dio a Jesús un refugio contra sus enemigos, un lugar en el cual resolver el gran problema del ser. Su trabajo de 3 días en el sepulcro puso el sello de la eternidad sobre el tiempo. Él comprobó que la vida es imperecedera y que el amor es el amo del odio. Hizo frente y dominó sobre la base de la ciencia cristiana el poder de la mente sobre la materia, todas las pretensiones de la medicina, cirugía e higiene. No tomó medicamentos para aliviar la inflamación, no dependió del alimento o del aire puro para resucitar las energías gastadas. No requirió la destreza de un cirujano para sanar las manos rasgadas y vendar el costado herido y los pies lacerados, para que pudiera usar esas manos para quitarse el sudario y la mortaja, y para que pudiera emplear sus pies como antes. Jesús jamás enseñó que los medicamentos, el alimento, el aire y el ejercicio podían dar salud a un hombre o que podían destruir la vida humana, ni ilustró estos errores mediante su práctica. Él atribuía la armonía del hombre a la mente, no a la materia, y jamás intentó anular la sentencia de Dios, la cual selló la condenación de Dios al pecado, la enfermedad y la muerte. Los cristianos de la antigüedad eran sanadores. ¿Por qué se ha perdido este elemento del cristianismo? Porque nuestros sistemas de religión están más o menos gobernados por nuestros sistemas de medicina. La primera idolatría fue la fe en la materia. Las escuelas han hecho que la moda sea la fe en los medicamentos, más bien que la fe en la deidad. Al confiar en la materia para destruir su propia discordia, la salud y la armonía han sido sacrificadas. Tales sistemas están desprovistos de la vitalidad del poder espiritual, por el cual el sentido material se convierte en siervo de la ciencia y la religión se torna semejante al Cristo. La medicina material sustituye por medicamentos el poder de Dios, o sea, el poder de la mente, para sanar el cuerpo. La ciencia divina deriva su sanción de la Biblia y el origen divino de la ciencia es demostrado por medio de la santa influencia de la verdad al sanar la enfermedad y el pecado. Jesús nunca habló de la enfermedad como peligrosa o difícil de sanar. Cuando sus discípulos le trajeron un caso que no habían podido sanar, él les dijo: "Oh generación incrédula", dando a entender que el poder requerido para sanar estaba en la mente. Él no recetaba medicinas, no exigía obediencia a las leyes materiales, sino que obraba en abierta desobediencia a ellas. Los sistemas de religión y medicina tratan sobre dolores y placeres físicos,
Mas Jesús reprendió el sufrimiento proveniente de tal causa o efecto. Se aproxima la época que la comprensión de la verdad del ser será la base de la religión verdadera. En la actualidad, los mortales progresan lentamente por temor a ser considerados ridículos. Son esclavos de la moda, el orgullo y el sentido. Algún día comprenderemos cómo el espíritu, el gran arquitecto, ha creado a hombres y mujeres en la ciencia. Deberíamos hastiarnos de lo efímero y falso y no atesorar nada que obstaculice nuestro yo más elevado. La ciencia cristiana extermina el medicamento y se apoya en la mente sola como principio curativo, reconociendo que la mente divina tiene todo el poder. Está registrado que la profesión de la medicina se originó en la idolatría entre los sacerdotes paganos, quienes rogaban a los dioses que sanasen a los enfermos y designaran a Apolo como el dios de la medicina. Se supone que él dictó la primera receta según historia de 4000 años de medicina. Aquí cabe destacar que Apolo también fue considerado como el que enviaba la enfermedad, el dios de la pestilencia. Hipócrates se tornó de la imagen de los ídolos a los medicamentos vegetales y minerales para sanar. Esto se consideró como un progreso en la medicina, pero lo que necesitamos es la verdad que sana tanto la mente como el cuerpo. Cuando los enfermos se restablecen mediante el uso de medicamentos, es la ley de una creencia general que culmina en fe individual, lo que sana, y conforme a esta fe serán los resultados. Aunque quites la confianza individual en el medicamento, todavía no has desligado el medicamento de la fe general. El químico, el botánico, el farmacéutico, el médico y la enfermera equipan la medicina con su fe y las creencias que están en mayoría rigen. Cuando la creencia general atribuye al inanimado medicamento tal o cual efecto, el de sentimiento individual o fe, a menos que descanse en la ciencia, es solo una creencia sostenida por una minoría y tal creencia es gobernada por la mayoría. La creencia universal en la física pesa contra las elevadas y poderosas verdades de la metafísica cristiana. Esta creencia general, errónea, que sostiene la medicina y produce todos los resultados médicos, actúa contra la ciencia cristiana, y el porcentaje de poder del lado de esta ciencia tiene que preponderar en gran manera sobre el poder de la creencia popular, a fin de sanar un solo caso de enfermedad. La mente humana obra más poderosamente para contrarrestar las discordias de la materia y las enfermedades de la carne, en la proporción en que pone menos peso en el platillo material o carnal de la balanza y más peso en el platillo espiritual. Las realidades morales y espirituales de la salud, susurradas al pensamiento, producen efectos muy directos y notables en el cuerpo. Un diagnóstico físico de la enfermedad, puesto que la mente mortal tiene que ser la causa de la dolencia, tiende a inducir la enfermedad. De acuerdo tanto con el testimonio médico como con la experiencia individual, es posible que un medicamento pierda finalmente su supuesto poder y no haga nada más por el paciente. Estas lecciones son provechosas. Ellas deberían, naturalmente y de manera genuina, cambiar nuestra base de la sensación a la ciencia cristiana, del error a la verdad, de la materia al espíritu. Si bien un curso de estudios médicos es a veces severamente condenado por algunos científicos cristianos,
Ella piensa, como siempre lo ha pensado, que todos tienen el privilegio de ocuparse en su propia salvación según su entendimiento y que nuestro lema debiera ser el consejo del Maestro: no juzguéis para que no seáis juzgados. Si los pacientes no experimentan el poder sanador de la ciencia cristiana y piensan que pueden ser beneficiados mediante ciertos métodos físicos comunes de tratamiento médico, entonces el sanador de la mente debiera abandonar tales casos y dejar a los inválidos en libertad para recurrir a cualquier otro sistema que crean que les proporcionará alivio. Un científico cristiano nunca recomienda la higiene material, nunca manipula, no infringe los derechos de la mente, ni tampoco puede practicar el magnetismo animal o hipnotismo. No se necesita añadir que el uso de tabaco o de bebidas alcohólicas no está en armonía con la ciencia cristiana. Hay una ley de Dios aplicable a la curación, y es una ley espiritual en vez de material. Los enfermos no son sanados por medio de la inanimada materia o los medicamentos, como ellos creen que lo son. Tal aparente efecto médico o acción médica es la de la así llamada mente mortal. La superioridad del poder espiritual sobre el sensorio es el punto central de la ciencia cristiana. Recuerda que la letra y el argumento mental son solo auxiliares humanos para ayudar a poner el pensamiento en concordancia con el espíritu de la verdad y el amor, que sana a los enfermos y los pecadores. Un estado mental de esta condenación propia y culpa o una confianza vacilante y dubitativa en la verdad son condiciones inadecuadas para sanar a los enfermos. Tales estados mentales indican debilidad en vez de fuerza. Cuando el hombre es gobernado por Dios, la mente siempre presente, que entiende todas las cosas, el hombre sabe que para Dios todas las cosas son posibles. El único camino hacia esta verdad viviente que sana a los enfermos se halla en la ciencia de la mente divina, como fue enseñada y demostrada por Cristo Jesús. Para reducir la inflamación, disolver un tumor o curar la enfermedad orgánica, he encontrado que la verdad divina es más potente que todos los remedios inferiores. ¿Y por qué no? Puesto que la mente, Dios, es la fuente y la conducción de toda existencia. Antes de decidir que el cuerpo, la materia, sufre un desarreglo, uno debería preguntar: ¿quién eres tú para que alterques con el espíritu? ¿Puede la materia hablar por sí misma o es de ella que emana la vida? La materia, que no puede ni sufrir ni gozar, no tiene asociación con el dolor y el placer, pero la creencia mortal sí tiene tal asociación. El inválido tiene menos fe en la mente divina que en los medicamentos, el aire y el ejercicio, o hubiera recurrido primero a la mente. El predominio del poder le es concedido a la materia por casi todos los sistemas de medicina, pero cuando la mente hace valer finalmente su dominio sobre el pecado, la enfermedad y la muerte, entonces se encuentra que el hombre es armonioso e inmortal. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos junto en voz alta el Padre Nuestro.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. A continuación cantemos el himno número 288. Leeré el primer verso. Soy el camino, la verdad. Venid a mí, pues la vida doy. Angosto el sendero es, que lleva a la salvación, y anula la oscuridad, y con el bien vence al error. Himno 288. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo Científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios el miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios están en línea y en persona. Tercera Iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes de la 1 hasta las 4 de la tarde. Tercera Iglesia ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En la escuela dominical, los estudiantes aprenden cuánto Dios los ama. También aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre horarios y clases, envíe un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. También le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Guado 1280 AM, todos los sábados a las 9 de la mañana. Tercera Iglesia de Nueva York les invita para una charla el Viernes Santos. Christy Hanslick hablará sobre el tema Cómo expresar genuina alegría en tiempos difíciles. Esta charla
se transmitirá en vivo en inglés y español. El programa de preludio musical comenzará a las 7:15 con los vocalistas Matthew Hammond y Davia Flaherty. El cuidado de los niños es gratuito e incluye actividades divertidas. Visite nuestro sitio web thirdchurchnyc.com para obtener más detalles. Esperamos darle la bienvenida el viernes 7 de abril. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes, presentes y en línea, están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con oración. Si está escuchando por teléfono y le gustaría compartir un testimonio, presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico está escuchando y activará su voz. En este momento tendrá la palabra. Favor de hablar directamente al micrófono de su teléfono, no use el altavoz, para que podamos escucharlo mejor. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Gracias por su presencia y su oración y apoyo a esta congregación durante el servicio. A continuación, concluiremos esta reunión cantando el himno 280. Leeré el primer verso. Mi alma alaba al Rey del cielo. Ríndele un tributo leal y sano, rescatado, absuelto, quien cual yo le alabará. Alabado, alabado, alabado sea el Rey. Himno 280.